Sí. Bueno, antes de que empiecen, yo estimo que a lo mejor en no más de 15 minutos, ¿verdad? Les voy a hacer algunas preguntas, pero las voy a reservar para el final, ¿no? Entonces, adelante, ustedes son dueñas del micrófono. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo, está conformado por Ada, Alejandra, Leilani, yo y Viviana. Nuestro modelo es el número de votos en el estado de Sinaloa por Morena en el 2021. Antecedentes. En Sinaloa y todo México en general siempre ha predominado el partido del PRI. Con la creación del partido Morena se prometió un cambio, ya que al estar tantos años en el partido, el PRI cometía muchos abusos de poder descaradamente. La gente harta de lo mismo por muchos años tuvo que votar por una opción más nueva y fresca en busca de mejores oportunidades para la sociedad. El movimiento de regeneración nacional Morena surgió del deseo del pueblo mexicano de vivir en una verdadera democracia y desde entonces se ha convertido en uno de los movimientos sociales más importantes del país. La hipótesis que se tuvo a principios... no, me digas, eso no es mío. Pausa. Bueno, nuestra hipótesis fue que primero queríamos trabajar cuántas personas mayores podían votaron por Morena. Y pues ya pensando bien las cosas, investigando, nos dimos cuenta que era casi imposible eso, que teníamos que hacer investigación de campo, que no era un show, era más tiempo. Y entonces, pues en fin, lo dejamos que mejor. ¿Por qué Morena arrasó con la cantidad de votos en estas elecciones del 2021? Si este estado, Sinaloa, siempre ha sido un estado priista. Y así fue como decidimos cambiar nuestra pregunta. ¿Qué sigue? Bueno, la identificación y descripción de variables relevantes, las variables que se usaron para esta investigación, el número de votos que fue en los 18 municipios del estado de Sinaloa, la delincuencia que hay en los 18 municipios del estado, el número de decesos por COVID que hay en los 18 municipios, y para ello dividimos el estado de Sinaloa en sus 4 zonas, que son norte, centro y el sur. Bueno, yo les voy a dar las interpretaciones. En promedio, el número de votos en la zona norte es de menos 189. ¿Qué es? 809, por lo que sería un 0 esto. Al no ser significativo, se acepta la hipótesis nula teniendo un valor P de 0.9555. Para la zona norte, el promedio de número de votos en la zona norte es de 5.813.14, más que en la zona norte. Eso no es significativo y su hipótesis nula se acepta al tener un valor de 0.3344. En promedio,
El número de votos en la zona centro es de 1960.27, más que la zona norte. Esto no es significativo y su hipótesis nula se acepta, teniendo un valor P de 0.7596. Para la zona sur, el promedio número de votos en la zona sur es de 4.954.05 más que la zona norte. No es significativo y su hipótesis nula se acepta teniendo un valor P de 0.3585. ¿Cuál sigue? Para el caso de la delincuencia, que es robo a habitación, el partido Morena obtuvo 27.35 votos más. No es significativo y su hipótesis nula se acepta teniendo un valor P de 0.5646. Por cada muerte de COVID, el partido Morena obtuvo 43.7661 votos más. Si es significativo y su hipótesis nula se rechaza, teniendo un valor P menor a 0.05. Luego, para la prueba F nos dice que el modelo en general alcanza una significancia de 74.88%, lo cual significa que es un modelo bueno, que es muy raro. Y en el R cuadrado corregido, el valor sobre este indicador es relativamente bueno, porque su valor es de 0.95, por lo que las variables explican el 96% de los cambios en la variable dependiente. Eso ya pasó. Igual eso ya también se explicó en la... Sí, ya faltarían las conclusiones. Pues llegamos a la conclusión nosotras de que al ejecutar el modelo nos dimos cuenta que en el estado de Sinaloa, norte, centro y sur, los ciudadanos pues habían votado por Morena debido al número de decesos por COVID. O sea que en ese momento habían los 18 municipios del estado, lo cual pues sí fue una sorpresa porque creo que al principio y parte de la hipótesis fue que pensamos que iba a predominar más la delincuencia, o sea, que iba a tener más relevancia que los decesos por COVID. O sea, y fue por eso que pues lanzaron sus propuestas aparentemente para mejorar el sector salud, que fue lo que pensamos que marcó pues esa decisión de que arrasó con todo Morena. Entonces, bajo esta premisa, pues en las elecciones que fueron el 6 de junio, fueron algo complicadas, o sea, sí fue como que la línea electoral está a favor del partido de Morena. Y ya, pues eso sería todo. Ok, gracias, muchachas. ¿Alguno de los compañeros tiene alguna duda o algo de las compañeras? No, profe. Profe, yo sí. Sí, adelante. En los resultados, la parte
donde dijeron lo del modelo que explicaba, si mal no recuerdo, el 95% de las variables. Ahí sí no me cuadró un poco porque las variables no salieron significativas, ¿no? Sí, solo una fue significativa. Ajá, la última, que era la de decesos de COVID. Sí. Pues ese es mi duda. Pues fue algo raro que nos saliera solo esa significativa. Y pues sí, fue raro que el modelo explicara un 95%. Ok, primero resolviendo esa duda, hay diversos motivos, ¿no?, a los que se puede deber. En primer lugar, les digo, como su modelo tenía varias cualitativas, ¿verdad? No es raro que salgan muchas cualitativas no significativas y que el R cuadrado sea alto. Eso no es raro cuando pasa con cualitativas. Cuando sí es raro es cuando me pasa con las cuantis. Y si tienes varias variables cuantis no significativas y un R cuadrado alto, es un síntoma de algo que se llama multicolinealidad, que es un problema en los modelos. Pero obviamente eso escapa a los contenidos de este curso, ¿no? Entonces, si quisiéramos hacer un análisis más avanzado o más robusto, sí habría que atender esa cuestión, ¿verdad? Pero con lo que vimos hasta el curso, pues creo que está bien, no hay mayor complicación, ¿no? Ok, permítanme hacerles aquí una retroalimentación. Primero, considero que es un acierto, ¿no?, que hayan cambiado de hipótesis, porque eso es parte de, o sea, te das cuenta que a lo mejor tu idea inicial no estaba tan bien definida o que no era tan posible, qué sé yo, y la ajustas sobre la marcha, ¿verdad? O sea, mantienes la esencia, pero como que la defines un poco mejor. Es bueno, ¿no? Es bueno, y además mencionarlo es bueno. Te da un poco más como de credibilidad, creo yo. Ahora, un consejo, muchachas, ustedes en la introducción me ponen que estaban partiendo de que el PRI era un partido predominante y que mucho tiempo se hicieron abusos de poder, que ahora surge este nuevo partido como un contrapeso a ese régimen corrupto, qué sé yo, ¿verdad? Yo les sugiero que hay que tener cuidado, ¿no?, con ese tipo de afirmaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se los digo? Porque yo lo siento que es opinión, ¿sí? O sea, siento que es, como le dicen, un feeling, a lo mejor, de los que están haciendo el estudio. Ahí, si queremos hacer esa afirmación, tenemos que sostenerlo, ¿no? No, oye, en los últimos 70 años el índice de corrupción fue tanto, hay tantos casos de abusos de poder documentados. O sea, lo que voy es que si quieren partir de ahí, es importante que tengan una base de la cual están partiendo, ¿no? Esa sería una recomendación muy importante para evitar, pues, caer en sesgos, ¿no? Caer en sesgos de investigación. Entonces, abusadas con esa parte. Para próximas investigaciones, tómalo en cuenta. Hay que partir de una base, no de lo que nosotros opinamos o de lo que creemos o de lo que percibimos, ¿sale? Eso es importante, tómalo en cuenta, por favor. Es más una sugerencia para ustedes. Ahora, en cuanto al modelo, sí apunté por aquí 2 preguntas. Ok, mi pregunta, y pues va a ser al azar, ¿no? Yo le preguntaría a Leilani, en la selección de variables, en la delincuencia, si no me equivoco, eran casas a robo habitación, ¿verdad? Ok. Así es, sí. Mi pregunta es, ¿por qué
¿por qué ese crimen en particular lo están usando para medir la incidencia de delincuencia? Porque es algo muy común, es algo que las pasa muy seguido y las familias no lo reportan, solo se quedan así, ay, me robaron y ya. O sea, no es como que voy a denunciar porque pues aquí pues no se hace por lo general nada, ahí queda, solo vas y denuncias y ahí queda. Entonces decidimos elegir esa por ese motivo, porque las mismas personas se enfadan y le echamos la culpa al gobierno por esa inseguridad que es muy común y el gobierno no la toma como relevante. Ok. Mi siguiente pregunta se la voy a hacer a Ada. Ada, cuando Alejandra nos estaba exponiendo sobre la prueba F, que si no me acuerdo dio 0.74 o algo así, ella nos dijo que el valor F indica que el modelo tiene 74% de validez, algo así. La interpretación de la prueba F no fue correcta. Me gustaría ver, Ada, si me podrías volver a interpretar la prueba F, por favor. No sé si Carla nos puede hacer el favor de poner otra vez la diapositiva donde viene la prueba F. Si es que sí se puede, ¿no? Si no, pues no. Sí, profe, ya la estoy poniendo. Ok. Ok. Ahí está. Sí, entonces, no recuerdo exactamente las palabras, pero Alejandra nos dice que la prueba F indicaba que había un 74% de validez, algo así, pero no es correcto. Ada, ¿me podrías reinterpretar la prueba F? ¿No sería el valor P de 1.26? Ok. Entonces sería que la prueba F nos dice que el modelo en general alcanza una significancia de 1.26. No. Antes de ayudarles, de echarle la mano, Mayerly, Carla, cualquiera del equipo, ¿cómo quedaría la prueba F? Que si es significativo y se rechaza la hipótesis. Si es significativo. Ok, ¿cuál hipótesis es la que se rechaza? Me pasó un carro. Tú me dices, se rechaza la hipótesis nula. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y cuál es la hipótesis que se rechaza? La de decesos por COVID. Que que Morena arrasó con la cantidad de votos en las elecciones del 2021. Ay. Tampoco. A ver, le voy a preguntar a Joaquín. Joaquín, ¿cuál es la hipótesis nula de la prueba F? ¿Te acuerdas? La hipótesis nula de la prueba F. No, la verdad no. O sea, en este caso
podría decir que pues F nos dice que el modelo en general alcanza un 74.88% de significancia, o sea que pues es un buen modelo en términos generales. No, me está diciendo lo mismo que Alejandra y no está así. Ok, ahí les va. Miren, la prueba F es para medir la significancia del modelo en lo general, ¿sí? La hipótesis nula de la prueba F es que todas las variables son simultáneamente cero, es decir, simultáneamente ninguna de las variables es relevante para explicar los votos de Morena. Esa es la hipótesis nula. A ustedes les dio un valor P de 1.26 elevado a la menos 8, es decir, 0.7 ceros y luego un 1. Ese es el valor P de la prueba F. El 74 no tiene nada que ver con porcentaje y nada por el estilo, ¿no? Entonces lo que os tenemos que fijar es el valor P. El valor P me dice que rechazo la hipótesis nula. Y si la hipótesis nula, ninguna variable sirve, y rechazo esa idea, quiere decir que alguna variable sí sirve, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, la prueba F es un test de conocer si el modelo es estadísticamente significativo en lo general o no. En su caso, diría que el modelo en general sí es significativo. ¿Por qué en general? Porque cuando ustedes me dicen, no, pues centro-norte sí es, centro no es, sur no, bueno, ahí lo están testeando en lo individual cada variable. Pero la prueba F las testea en lo general, ¿de acuerdo? O sea, todas de manera simultánea. Entonces diría que el modelo de forma general sí es estadísticamente significativo, ¿no? Y eso quiere decir, lo único que quiere decir eso es que el modelo, o sea, no es que esté bien ni que esté mal. Lo único que te está diciendo es que no lo tires a la basura. O sea, si la prueba F te diera no significativa, te dice que todo lo que estás haciendo lo tienes que tirar a la basura. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, básicamente vuélvelo a hacer. Sí. Si la prueba F sale no significativa, te dice no tienes ni pies ni cabezas, no tienes ni pie ni cabeza, vuelve a plantear el modelo, vuelve a plantear ideas, bla, bla, bla. ¿Ok? Bueno, con eso terminamos. Así, para ya no extendernos más, veamos al siguiente equipo. Ok, va a comenzar Gilberto, profe. Ok, pero ya me habías compartido la pantalla, ¿no? Adelante, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Nosotros vamos a presentar el modelo de ANCOVA y del precio. Espérate, Gil. No están bien? compartiendo la pantalla. Es que ahorita lo tenía Guille. y se quitó. Nosotros vamos a presentar el modelo de ANCOVA y en el precio promedio de la gasolina en cada estado de la República Mexicana, representado en zonas del norte, en la zona del centro norte, el centro sur y sur. Y los integrantes es el Joaquín, Guillermo Valdés, el Francisco y yo, Gilberto González.
¿Ya se comparte? ¿Se sigue viendo? Sí, sí se ve. Sí. Sí. Bueno, al día de hoy, la gran mayoría de los vehículos utilizan combustibles fósiles para funcionar. Tales hidrocarburos como la gasolina y el diésel son los de uso más común, tanto en el mundo como en México. Es por ello que las variaciones que presentan los precios de estos hidrocarburos provocan alteraciones en todo el sistema económico. Alteraciones que van desde los precios hasta la oferta y demanda de bienes y o servicios. La gasolina, a pesar de que hay otras fuentes, otras opciones para que funcionen los vehículos, sigue siendo el combustible número uno del mundo. Para el efecto de este modelo ANCOVA se planteó como problema a la variación que existen de los precios de los hidrocarburos alrededor de la República. Se planteó como un problema para indagar, porque resulta pues, curioso saber si realmente el precio va a variar por zonas. Y ese es el principal objetivo, comprobar, es el principal objetivo de la hipótesis, es comprobar si el precio de las gasolinas depende primero de la distancia que cada estado tiene con respecto a la frontera norte del país. En especial, se toma como referencia la ciudad del Paso, Texas. Se elige al estado de Texas, de Estados Unidos, por las múltiples refinerías que existen ahí y porque pues realmente es el lugar de donde parte, pues donde se exporta el petróleo, se procesa y posteriormente se importa como gasolina al país. Y la ciudad del Paso, por ser un punto fronterizo, pues ubicada exactamente en la frontera con México, y pues para ser prácticos y justos, se eligió de esta manera. Y también se determinaron las zonas donde se ubica cada estado y esperamos que eso determine las condiciones en las que cada uno de los estados va a recibir los hidrocarburos. Nosotros dividimos al país en 4 zonas, que es la norte, centro-norte, en 5, perdón, centro-sur y sur. Pues dadas las condiciones geográficas de cada estado, la gasolina les llega de diferente modo. Hay desde oleoductos o gasoductos, también mediante pipas. A algunos estados que tienen costa, pues les llega mediante barco. Y cada uno de estos tipos de transporte de la gasolina tiene su costo por tonelada de gasolina. Entonces hicimos un promedio de esos costos y así fue como se calculó el costo por transportar una tonelada de gasolina a cada estado. Y segundo, que la tasa de inflación responde a las variaciones en el precio de la gasolina y viceversa. La inflación afecta a la gasolina y el precio de la gasolina va afectando la inflación, como se ha estado notando pues desde el año pasado hasta la fecha. Y aquí, bueno, la matriz de hipótesis inicial, tenemos como variables cuantitativas, el costo de logística y transporte. Nosotros esperamos que sea positiva esta relación, o sea que sí afecte. Y la justificación es que si aumentan los costos de transporte, el precio de la gasolina también sube. Y el crecimiento de la inflación, pues también esperamos que sea una relación positiva. Si aumenta la inflación por estado, el precio de la gasolina también irá en aumento. Es todo de mi parte, no sé quién siga.
¿Quién sigue, plebes? Yo sigo. En nuestra metodología, los precios del combustible en nuestro país están atados a los estándares internacionales y a las fluctuaciones que existen en el mercado. Los precios de la gasolina que se observan los consumidores en las estaciones de servicio están conformados por 6 componentes. Estos 6 componentes para nosotros serían nuestras variables cuantitativas. De los 6 solamente escogimos 2, como por ejemplo las referencias internacionales de los precios de la gasolina, el tipo de cambio, los impuestos y el margen de las ganancias de las estaciones de servicio. Esas variables no las pudimos tomar como para nuestro modelo. ¿Por qué? Porque nada más nos daban datos, o sea, un solo dato para todos y no nos servía, o sea, no nos servía un solo dato para todas nuestras variables y tampoco para armar nuestra base de datos. Agarramos el costo de logística y transporte porque este sí lo podíamos desglosar por estado, que era lo que queríamos nosotros, y la inflación también, porque también la tenemos por estado. La siguiente, por favor. En los resultados, ya que recabamos los datos, corrimos el modelo y estos fueron los resultados que obtuvimos. Primero, ¿cómo escogimos las variables cualitativas primero? Estas nos basamos en una nota periodística de la Profeco, donde también clasificó el país en estas 5 zonas, donde sacó una nota también sobre el precio de la gasolina. Y las otras variables pues las determinamos con la diapositiva pasada que les dije, que son 6 componentes, que nada más escogimos 2, porque las demás nada más nos daban datos generales. Nuestra constante aquí sería los estados que están en la frontera norte, que nos dice que el precio de la gasolina en los estados del norte es de 21.53 en promedio. Ahora, el precio de la gasolina en los estados del centro norte nos dicen que es 0.32 pesos más que los estados que están en el norte. En los estados del centro nos dicen que el precio de la gasolina es menos 0.45 pesos que en los estados del norte. Quiere decir que en el centro está más barata que en el norte. Pero esto no es significativo y su hipótesis nula se acepta, o sea que es 0. En los estados de centro-sur, esto nos dicen que es menos 0.37 pesos más barato que en los estados del norte. Esta tampoco es significativa, su hipótesis nula se acepta y eso nos dice que es 0. En los estados del sur nos dicen que es menos 0.14 pesos más barato que en los estados del norte. Esta tampoco nos resultó significativa. También se acepta su hipótesis nula porque su valor P es mayor a 0.05. Ahora en las variables, el de gasto de transporte. Esta nos dice que por cada kilómetro más recorrido de una pipa que lleva el combustible, el precio de la gasolina es 0.002 pesos más en todos los estados de la República Mexicana. Ahora la inflación. La inflación nos dice que por cada punto porcentual que aumente la inflación en el país, el precio de la gasolina disminuye 0.08 pesos en todo el país. Estas últimas 2 variables, ninguna nos dio significativa tampoco, y su hipótesis nula se acepta. Ahora con el valor P de la prueba F. Nuestro modelo en general no es significativo. ¿Por qué? Porque apoyándonos de la regla de oro de que rechazar la hipótesis nula si el valor P es menor a 0.05 o aceptarla si es mayor.
Aquí nuestro valor P es mayor a 0.05 y la hipótesis nula se acepta. Adelante. Bueno, vamos con las conclusiones ya en términos generales, ¿sale? Pues después de observar que todas las variables, tanto las cualitativas como las cuantitativas, no presentaban significancia estadística y su hipótesis nula era aceptada, se realizaron una serie de pruebas y análisis evaluando el hecho de algún posible error en la elaboración del modelo. De hecho, pues estas pruebas el profe nos ayudó a realizarlas, las hicimos en el salón, se proyectaron y todo, porque a nosotros pues nos resultaba extraño el hecho de que ninguna de las variables hubieran salido significativas. Posteriormente concluimos que el modelo estaba realizado de una manera correcta. El inconveniente en este caso fueron las variables que se tomaron en cuenta para su elaboración. Según nuestra hipótesis planteada en un principio, el precio de la gasolina tendría una variación dependiendo la zona geográfica en la que se encontrara el estado de nuestro país. Es decir, que entre más cerca estuviera el estado de la zona norte del país, el precio de la gasolina sería menor. Después de correr el modelo y observar que las variables por zonas no resultaron significativas, se llegó a la conclusión de que la zona geográfica en la que se encuentra el estado no influye el precio del combustible, en este caso la gasolina. Debido a la primera hipótesis, se planteó como primera variable cuantitativa que el precio de logística y transporte del combustible influiría en su precio. Es decir, que entre más kilómetros tuviera que recorrer el combustible desde la frontera hasta el estado de destino, su precio sería mayor. Observando los resultados del modelo, llegamos a la conclusión de que esta variable tampoco influía en el precio de la gasolina, debido a que resultó ser no significativa. Es decir, que no importa si el combustible recorrió 1.463 kilómetros, que sería una distancia aproximada entre Texas y Baja California, los cuales están relativamente cerca, o tuvo que recorrer 2.779 kilómetros, que ya sería una distancia bastante amplia, no sé, entre Texas y Yucatán, por ejemplo. El precio del combustible no se vería afectado por esto. Por último, se planteó que el porcentaje de la inflación de cada estado afectaría el precio de la gasolina en el mismo. Es decir, que entre más alto sea el porcentaje de inflación en ese estado, el precio de la gasolina sería mayor. Al correr el modelo, nos dimos cuenta de que esta variable tampoco resultaba significativa, por lo que aunque el porcentaje de inflación sea alto o bajo en el estado, esto no influye en el precio de la gasolina. De acuerdo a nuestra matiz de hipótesis inicial y nuestros resultados, podemos replantear una nueva hipótesis, ya que nuestra hipótesis inicial no coincidió con los resultados obtenidos. La distribución de la gasolina vía terrestre y el aumento de la inflación no influyen en nada con el precio de la gasolina por estado. Quizás sea a la inversa, que el aumento del precio de la gasolina ocasiona el aumento del precio en la distribución y el aumento de la inflación. Al realizar este proyecto nos pudimos dar cuenta que lo importante que es evaluar las variables a seleccionar al momento de realizar un modelo ANCOVA. Se tienen que tomar en cuenta ciertos factores que te ayuden a llegar a una hipótesis que pueda ser comprobable y que no solo resulte en una hipótesis nula como lo fue en nuestro caso. Y pues sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda, compañeros. Ok, ya estamos sobre el límite de tiempo, pero les voy a robar unos cuantos minutos, muchachos, porque vale la pena. Tengo por ahí una pregunta para ustedes, pero retomando de lo que comentaron, lo más valioso de su trabajo sería la conclusión que mencionaste al final. O sea, que se dieron cuenta que es muy importante evaluar la factibilidad de las variables. Eso sería, creo yo, el aprendizaje más importante que tendríamos en este modelo, porque hagan de cuenta, es como un puente. Hipótesis, modelo, conclusiones, ¿verdad? El problema es que estamos de la hipótesis, luego brincamos al modelo, evaluamos resultados y luego sacamos conclusiones. Ahí habría un problema importante y es el asumir que el modelo es el modelo correcto, que es el verdadero modelo, que es la verdadera relación, ¿verdad? Y en este caso, muchachos, por ejemplo, y para todos, si es que algún otro equipo le dio que el modelo no es significativo,
es imposible sacar conclusiones, ¿sí? Porque la conclusión que saques va a ser falsa, va a estar equivocada porque estás partiendo de un modelo que el mismo valor F te está diciendo que no es significativo, que no es relevante, que no va a servir, pues, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hacen un segundo planteamiento, bueno, pues habría que, como ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Definir mejor las variables, qué sé yo, ¿no? Pero una vez confirmamos que el modelo, o sea, en términos técnicos, todo bien, bueno, ya podemos desprender conclusiones, ¿verdad? Digo, no es que esté mal, o sea, sencillamente es parte del proceso, el aprendizaje de ustedes y de todos a la hora de hacer, que al final de cuentas es lo que estamos practicando, ¿verdad? Cómo construir el modelo, no precisamente que si los resultados fueron lo que esperamos o no, o sea, solamente el proceso de construcción del modelo. Pero si fuera un caso, no sé, más serio o más en forma, ¿sí? Y tú me dices, no, pues es que pensábamos que la distancia no influye, perdón, pensábamos que la distancia influye en el precio. El modelo nos dice que no. Y tú me dices como conclusión, no, pues pensábamos que sí, pero resulta que no. Yo no te creería. ¿Por qué? Porque estás sacando una conclusión de un modelo que no es significativo. O sea, ¿sí me explico? O sea, puede ser que sí sea como tú piensas. O sea, seguramente puede ser que la distancia sí influye sobre el precio, pero como el modelo no está bien determinado, pensamos que no, pero puede ser que sí. ¿Sí? Entonces, o sea, ese puente que es el modelo entre la hipótesis o sea, la hipótesis, el modelo, y del modelo ya podemos extraer evidencia, ¿no? Para refutar o ¿cómo se dice? Validar hipótesis, ¿no? Entonces, es muy importante que los modelos estén bien construidos. Claro que el curso pues ya nos da para más, pero eso sería muy importante, ¿no? Antes de sacar conclusiones, ver si de donde las voy a sacar es válido o no. Bueno, y para terminar, una pregunta que se la quiero hacer a Gilberto. La pregunta es, una duda que me quedó sobre la variable costo de transporte. Por ahí en la introducción nos mencionaba Guillermo que, o sea, como que hay diferentes medios, ¿no? Por los que se abastece el combustible. O sea, primero hay ductos, que luego hay pipas, que incluso algunos estados es vía marítima, etc., etc. Mi pregunta, Gilberto, es, ¿cómo lograron condensar todos esos diferentes medios de movilización de combustible, condensarlo en algo homogéneo para todos los estados, vaya? Sí, porque al final de cuentas ustedes me dijeron, o sea, que hay diferentes medios de abastecimiento, pero luego era el costo por tonelada de combustible movilizada en pipas, creo, algo así. Entonces mi pregunta es esa, o sea, ¿cómo hicieron esa transición? ¿Cómo lograron homogeneizarlo? O por qué, o por ejemplo, las pipas parten de dónde, o sea, ¿cuál fue el criterio, pues, para homogeneizar eso? O sea, ¿cómo lo hicieron en esa variable, que es la que más duda me genera, Gilberto? Pues sería que consideramos a las pipas y la distancia de la refinería que fue de Texas. Ok, entonces, no, a ver. El Paso, Texas. Sí, pero por ejemplo, las pipas no salen de Texas, ¿verdad? O sea, mi duda es esa, pues, por ejemplo, el se abastece a México por diferentes medios, ¿sale? Por diferentes medios, como tuberías, todo eso, lo que mencionaron. Pero luego está, por ejemplo, lo de las pipas, el costo del transporte. O sea, mi duda es eso, pues, ¿cómo fue la transición entre el paso a México y de México distribución en pipas? Pues esa sería mi duda. O sea, ¿cómo fue ese proceso? Pues, más que nada.
O no sé si Pues, alguno... antes de entrar a México no se considera ningún costo. Se empieza con el precio, se empieza a considerar a partir cuando entra a México. ¿Me permite auxiliarlo, profe? Sí, sí. Sí, como comenta Gilberto, no se considera ningún costo de transporte hasta que la gasolina no entra a territorio mexicano. Por eso se toma como referencia a la ciudad del Paso, Texas, como el punto de partida, pues, para la distancia que va a recorrer, pues, cada tonelada de gasolina hacia cada estado. Y así se hizo el cálculo, ¿no? Se hizo... Okay. Se consideró nada más el transporte mediante pipas, que es lo más, pues que pareció ser lo más justo, pues, para todos los estados que tuvieran tanto costa como los que no tenían costa y los que tenían ductos o los que no, pues entonces las pipas pueden alcanzar a los 32 estados de la República, pues por eso se consideró solamente a las pipas, pues al final de cuentas, y al precio que representa el transporte de cada tonelada de gasolina mediante pipas. Entonces, para cada estado se calculó, pues, la distancia que tienen de la capital de cada estado del país con El Paso, Texas, y esa distancia, pues, se multiplicó, pues, por el precio del transporte por kilómetro, porque se mide en kilómetros, ¿no?, el transporte de cada tonelada de gasolina. Así fue como se calculó esa parte. Ok, sí, ya más o menos entendí cómo, ¿no? Ok, muchachos, pues con eso terminamos. Porfa, mándenme sus tareas allá al apartado que creé en el Classroom. Mañana nos conectamos y hacemos el ejercicio, ¿sale? El ejercicio final van a ocupar, pues ahora sí que nomás en el teléfono o en la computadora, se conectan, aquí lo resolvemos todos parejo, y el miércoles presentan los 2 equipos que faltan y se acabó, ¿sale? Sí. No es examen, es nomás un ejercicio. O sea, va a ser un equipo de todos los del salón, o lo van a hacer en parejas, o sea, por ejemplo, yo les voy a dar un ejercicio a resolver, ustedes lo van a intentar resolver, seguramente va a haber dudas o cosas por el estilo, las vamos a comentar en todos, lo corrigen, y ya cada quien tiene las respuestas correctas, ¿no? O sea, será como que 2 fases, o sea, les doy a lo mejor una media hora para que lo contesten en Word o qué sé yo, y ya después comentamos a ver qué pasó. Si alguien tuvo errores, pues los corrige y me lo envía después, ¿no? Eso es todo. Entonces, más que un repaso. Sí, digamos que sí, o sea, es un ejercicio de interpretación, o sea, yo les voy a poner un modelo y hay preguntas a partir de ese modelo. No ocupan el Gretel, ni el Excel, ni nada, o sea, nomás responder unas preguntas, será todo. Sí. Las dos, si hicieron PowerPoint, las dos. Sí, si me pueden poner también los Excel y todo ese rollo, pues mejor, ¿verdad? Pero ahora sí que lo único que ocupo es el reporte y la presentación, si es que hicieron. Sería todo. Bueno, muchachos, los veo mañana a las 9:30. Que tengan buen día. Nos vemos, profe. Hasta luego. Hasta mañana.